noches a todas y a todos quienes nos siguen, a todas y a todos quienes construyen día a día los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Hoy tenemos un invitado especial. Hace 8 días estuvimos con Ángel Valderas Puga, destacado dirigente de Morena en el estado de Querétaro y un estudioso académico, estudioso de la realidad. Pero hoy tenemos a un escritor y filósofo que queremos que nos ayude con su opinión a entender la compleja realidad México-Estados Unidos. Leonardo publicó un libro que se llama La Mexicanidad, Fiesta y Rito. Está editado por Almadía y muy pronto va a estar en la red libre. Y quisiéramos, si me permites, José Antonio, si me permites, Ángel, que pudiéramos iniciar con una breve introducción de Leonardo da Jandra, filósofo y escritor, para que nos hable desde su perspectiva de la actual influencia de México en los Estados Unidos. Si tienes a bien, iniciamos así. Adelante, adelante, compañeros. Me parece muy bien. Bueno, pues vaya por delante un saludo afectuoso a tanto a los que están participando conmigo en esta mesa reflexiva, como a los que nos perciben a través de sus pantallas. El libro se llamaba originalmente, lo tengo acá, La Hispanidad, Fiesta y Rito, por tratar de abarcar pues de manera un poco más precisa lo que significa esta dinámica cultural emergente en Estados Unidos. Al decir la mexicanidad dejamos fuera pues a todos los demás hermanos de Hispanoamérica. Por eso yo usé el término hispanidad, pero ahí en Almadía, pues por una serie de motivos le pusieron la mexicanidad, fiesta y rito. La cosa es que este libro, La Hispanidad, tiene ya 20 años, lo publicó Random House, y era no solo un reconocimiento de las grandes aportaciones sobre el tema, un reconocimiento que lleva inherente una parte crítica, de reflexión crítica, sino que también había una apuesta. Yo aquí ponía a España como el pasado imperativo de nuestra identidad, México el presente continuo, y lo que llamé Mex América como el futuro promisorio. Y ahora, después de 20 años, pues ese futuro ya llegó. Y ponía toda una serie de determinaciones filosófico-identitarias, culturales, espirituales, estéticas, para fundamentar esa visión que yo tenía de por qué la hispanidad iba a ser una dinámica determinante en el contexto de lo que yo llamé en aquel entonces, y ahora estoy trabajando justamente en ese libro, El Estado Planetario, que es, según mi visión, hacia lo que vamos. Vamos hacia un Estado planetario, y en ese Estado planetario ni África, ni Europa, ni Oceanía, en fin, el papel determinante, insisto, está en todo este empuje hispánico, en el seno de lo que todavía es el imperio genuino, ¿no? El imperio que se ha ido cada vez más desplazando hacia lo comercial, hacia la ganancia, y ha ido dejando de lado los factores fundamentales que transmiten la identidad. Y creo que aquí, cuando hablo de los factores fundamentales, puede ser que les resulte un poco extraño a los que nos están viendo referir la identidad a las fiestas, los ritos, los mitos, porque hay una dinámica comercial de raíz anglo-norteamericana que está profanando cada vez más estas estancias que son definitivas para consolidar una identidad. Pero yo creo que después de un pequeño proceso de ajuste que puede durar 15, 20, 50 años, vamos a ver ya en Estados Unidos con mucha claridad lo que significa la aportación hispana. Ángel, ¿cómo ves esta introducción y cuál es tu perspectiva en esta dinámica que está planteando Leonardo? Mira, yo coincido totalmente con Leonardo. Hay reflexiones que yo hago con mis estudiantes. Yo soy profesor de Facultad de Ingeniería, y hay un punto de quiebre cuando yo hablo con ellos sobre cómo se le da la vuelta a la tortilla entre el sur y el norte de Europa.
porque ahí viene el origen. ¿Quién llega arriba del río Bravo? Pues colonos que vienen de Inglaterra, expulsados, de Holanda, pero llegan con una superioridad técnica que Pedro Salmerón ya nos planteaba en términos de por qué fue tan fácil a los norteamericanos quedarse con 2 millones de kilómetros cuadrados de nuestro territorio. Es un poco como la desventaja técnica que tuvieron el Imperio Azteca frente a los españoles. Entonces, hay cuestiones un poco culturales. Ahorita decía Leonardo, el no tomar en cuenta otros aspectos fundamentales y concentrarse en lo comercial. Eso lo hemos visto en los grandes imperios, Roma, cuando trata de extenderse mucho, los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, pero resulta ser que a veces empiezan a hacer agua desde dentro, desde el interior. Entonces, es muy curioso cómo se entrecruzan cuestiones filosóficas, religiosas, culturales, porque cuando la Inquisición castiga a Galileo y le prohíbe publicar en lo que hoy es Italia su libro, una piedra fundamental para el desarrollo de la física, de manera clandestina lo manda al norte, se publica en Holanda, Bélgica, y bueno, era una herramienta poderosísima, tan poderosísima, que se le da la vuelta a la tortilla, y el desarrollo técnico comienza en el norte, lo que hoy es Alemania, Inglaterra, etc. Y cuando llegan a lo que hoy es América, bueno, América, cuando llegaron a América, pues llegan en esa situación, llegan ya con ventaja técnica, lo que les permite avanzar, primero avasallar a los pueblos originarios, porque también eso hay que decir, y prácticamente exterminar. Y luego empieza en este proceso de expansión que contaba Pedro Salmerón, pues la mirada hacia el sur por los recursos, la mirada hacia el oeste, la búsqueda de una salida al Pacífico. Y bueno, pues te quedas atrapado con mexicanos que no eran muchos, pero ya estaban allá, ya estaban allí, en Texas, en Nuevo México, en Arizona, en California. Y bueno, cuando llegan los norteamericanos, pues muchos allá se quedaron. Luego, como todas las fronteras del mundo, todas absolutamente, aunque sean pequeñitas, no sé, la frontera entre Eslovenia y Croacia, por decir algo, por poner un ejemplo, o entre Paraguay, ¿no? Pues es evidente que hay intercambios. 3,000 kilómetros de frontera y con población ya de origen mexicano del otro lado, pues hace que de manera natural hay esto que más allá de que perdimos la guerra con ellos, porque la perdimos, la guerra, pagamos el precio de haber perdido la mitad del país, de lo que en ese tiempo era México. Y bueno, viene la parte cultural, que de hecho, Flavio, te acordarás que dijiste, hay que invitar a Leonardo, pues porque viene la parte cultural, en las fronteras, en el intercambio de culturas, pues cada quien llega con su cultura. El mexicano de la Sierra Norte de Puebla, de Michoacán, de la Sierra Gorda de Querétaro, que llega a Nueva York, a Michigan, a Wisconsin, a Austin, Texas, pues llega detrás con siglos de cultura y empieza esta cuestión de intercambio, de ver, en donde la cultura mexicana pues es muy fuerte en gastronomía, en música, en pintura, en arte. Entonces, es este contacto y un poquito lo que decía Leonardo, cuando él habla de Mexamérica, ya 36 millones de mexicanos en los Estados Unidos, siendo las remesas la principal fuente de ingresos para México en este momento, que no es tanto porque hayan aumentado las remesas, más bien resultado de la reforma energética, disminuyeron los ingresos de Pemex, O sea, porque también hoy dicen, no, pues es que las remesas, que ya Pemex hay que cerrarlo, no, a ver. La reforma energética llevó a que bajaran los ingresos. Pero aún así, siendo la principal fuente de contacto, es un mundo en el que vamos a tener que interactuar cada vez más.
Cierro esta parte. Yo recuerdo, creo que todos recordamos, una manera de sobrevivir en México eran los llamados falluqueros, los que se iban a la frontera de Estados Unidos, cruzaban, compraban mercancía norteamericana, la traían en México y la vendían. O llegaba por Guatemala también. Bien. Y pues zapatos, ropa, electrodomésticos, cosméticos, etc. Bueno, pues yo conocí en Querétaro gente que a eso se dedicaba y les servía el inglés. Paulatinamente ellos mismos me dijeron, pues ya no necesitas saber hablar inglés. Los gringos, con esta cuestión de la venta comercial, mejor comenzaron a aprender español o contrataron a empleados que hablaran español. Es decir, ellos mismos provocaron, absorbieron, poder vender que un negocio en el que eran bilingües tenía más posibilidades de vender. Ahí va el avance de lo que Leonardo señala. Justamente no es la primera vez que lo escucho, Mexamérica. Flavio, si me permites, yo quisiera hacer una denuncia, Leonardo. Voy a denunciar al propio Flavio, porque él es un muy buen promotor de tu libro. Yo lo conocía como La Mexicanidad, Fiesta y Rito, pero no concluye la tarea, porque se comprometió a distribuir tu libro primero entre los que estamos aquí en la mesa, y hasta un círculo más amplio ya estaban puestos. Y en ese sentido no tenemos el gusto, aunque ya tengo yo muchas ganas de leer ese libro. Entonces allí no completa la tarea mi amigo Flavio. Esa es la denuncia. Pero algunas cosas que me parecería interesante que nos pudieras ayudar, Leonardo, es, primero, yo sin haber leído tu libro y por esa adopción oaxaqueña que está haciendo Flavio, yo quisiera ver si tendría alguna relación el concepto que tú nos presentas de la mexicanidad en la perspectiva de la incidencia en los Estados Unidos con la visión de José Vasconcelos en torno a la cuestión de la raza cósmica. Si tú le encuentras alguna conexión ahí. Pero lo otro que me parece muy importante es que tú nos pudieras ayudar a visualizar este impacto de lo mexicano, la cultura, la mexicanidad en su conjunto. ¿En qué perspectiva podríamos pensar que podría moverse o podría estar presente, en qué magnitud en los Estados Unidos de Norteamérica de un futuro próximo? Próximo, estoy hablando de los próximos 30, 40 años, ¿no? Me parecería muy interesante para después continuar con una charla también muy importante con Ángel, donde empezamos a ver la perspectiva de México frente al muy posible gobierno de Biden, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo ves el tema, Leonardo? Pues muy bien, mira, quisiera pues dejar... la denuncia por lo pronto, ¿no? Sí, no, pero ya que has hecho ese planteamiento en torno a Vasconcelos, que, bueno, no, es quizás el oaxaqueño más universal, no sé si a la par de Juárez o por encima, pero al mismo tiempo, yo cuando valoro un personaje de tal altura, trato de ver también la defectividad inherente, porque todos somos seres imperfectos, ¿no? Entonces, una cosa que me gustaría dejar clara es que Vasconcelos no tenía la lectura suficiente a nivel filosófico y de economía política. Por eso quiero insistir en este libro que yo escribí hace 20 años. Ahí ya dejaba yo muy claro que lo que determina una identidad no es el modo como produce o consume, que fueron tesis de Marx y de Georges Bataille. Bataille en la parte maldita y Marx pues en el Capital. Aquí en México estamos más familiarizados con Marx, pero era esto de conformar una formación social en base a dos determinaciones, la base económica o infraestructura y la superestructura cultural y política.
Y en Estados Unidos nos podemos dar cuenta perfectamente que no hay ninguna forma identitaria que se perpetúe por un modo de producción específico, y menos en un tiempo como el actual, que se caracteriza por una homogenización productiva. Las transnacionales producen igual en Corea, en China, en Japón, en Malasia, en Sudáfrica. Entonces ya el modo de producción no tiene ninguna determinación en cuanto a la identidad, porque la identidad tiene unos canales de manifestación: la calle, el barrio, la escuela, el trabajo. Ahí es donde está la fuerza de lo que podríamos llamar la mexicanidad en este contexto. Una civilización basada en la ética y lo espiritual, gobernada por una quinta raza. Leo, ¿Perdón? Te interrumpo porque te perdimos medio minuto. Tu señal se fue medio minuto. Estabas hablando, perdón que te pida que tantito, porque es muy importante esta parte central de tu exposición. Estás hablando que la identidad la encontramos en la calle, en el barrio, ahí se perdió la señal. Así, es que no hay identidad en el modo de producir, Flavio. Quisiera enfatizar esto. Yo sé que tú sí has leído, pero la mayor parte de los jóvenes hoy en día desconocen todo esto que fue tan importante hace 30, 40 años, que era la economía política, la visión marxista de la historia, el historicismo, el materialismo dialéctico. Entonces ahí se enfatizaba: dime cómo produces y te diré quién eres. Hoy en día no. Y conforme vamos entrando en una dinámica virtual y tecnologizada, la producción se despersonaliza por completo. Lo que ahora es importante son esos factores, como insisto, ¿no? El barrio, la calle, la escuela, el trabajo, esos son los que dan identidad. Y ahí es donde está la fortaleza de la mexicanidad y de la hispanidad en términos generales. Pero quería responder al compañero sobre lo de Vasconcelos, porque Vasconcelos hablaba de esta quinta raza, que era un mestizaje fundamental de la raza nativa de América, la raza roja, con la que llegaba de Europa, que era la parte española y la parte inglesa. Pero Vasconcelos menospreciaba a la raza amarilla, que está teniendo un papel fundamental junto con la raza roja. Es decir, todo el mundo asiático, junto con el mundo hispanoamericano, van a ser decisivos en el nuevo seno del imperio. Esa es mi visión. Y lo van a hacer justamente por el concepto tan preciso que tienen respecto a las otras determinaciones raciales de la familia. Para el mexicano la familia sigue siendo un ente importantísimo, el diálogo entre los padres, los hijos. Desafortunadamente hay que tener presente la influencia anglo-norteamericana, que ha desacralizado por completo la familia. Vemos el menosprecio de la mujer, el usar a la mujer como símbolo sexual, como objeto sexual, el ponerle precio a todo, que es otra de las grandes lacras de la cultura norteamericana. Cuando tiene demasiado énfasis el precio, conviertes la existencia en mercancía, y la mercancía no tiene valor, tiene precio. Es muy distinto el valor. El valor está relacionado fundamentalmente con la transmisión identitaria, el precio con la transmisión mercantil. Es otra cosa, no somos objetos. Cuando hablas de valores, remonta a la determinación objetual de la existencia. Y Vasconcelos menospreció a la raza amarilla, pero también tenía un ojo puesto en el sur. Vasconcelos le daba un gran énfasis potencial a Brasil, que pues sigue siendo, es la principal economía de América Latina, pero no es lo mismo tener el mayor número en economía que tenerlo en cultura. Es 1000 veces más importante a nivel planetario la cultura mexicana que la cultura brasileña. Y la cultura brasileña se ha quedado supeditada a lo folclórico y a lo futbolístico. Y la cultura mexicana no. Ese es un punto, no es de risa ni es una broma, no. Estoy enfatizando esto porque lo que yo estoy viendo después de pasar toda una época por los pachucos, todo el pelado, el cholo, toda esta cultura de la adversidad, que no tenía conciencia de que 100.000 años atrás la raza roja y la raza amarilla dominaban toda Asia y bajaban por Bering, llegaron a las mesetas de Estados Unidos,
ahí hay toda una identidad. Es el mítico regreso a Aztlán. En California hubo una de las grandes civilizaciones monoteístas, que no se conoce mucho, pero fue una gran civilización y de ahí salieron todas las ramas fundamentales de las culturas que fundaron Mesoamérica. O sea, la cultura tolteca, que quiere decir hacedor de arte, de la que la rama zapoteca oaxaqueña es una relación directa, esa cultura salió de California. Entonces, creo yo que estamos hablando de una especie de recuperación de algo que se perdió, como lo hablaba antes el compañero, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, que por 15 millones de dólares, pues perdimos Texas, California, y partes importantísimas de Utah, de otros estados, en una condición de pérdida no solo de terreno, sino de pérdida de identidad. Y las culturas que llegaron eran formas bárbaras que venían expulsadas de Europa con una espiritualidad, por usar el término tan importante para Vasconcelos, una espiritualidad demasiado dogmática. Eran protestantes, venían de la escisión de la Iglesia Católica y las clases encumbradas no estaban representadas en esas migraciones. Las migraciones que llegaron de Europa a Estados Unidos fueron migraciones de la parte baja de esas sociedades y eran muy fundamentalistas, que es lo que se ha heredado hasta la fecha. Y por fortuna, en México, ese fundamentalismo que lo había en la Iglesia Católica fue superada gracias a la capacidad que tiene el mexicano para abrirse a otras culturas, para asimilar y competir con otras culturas y sacar lo mejor de otras culturas. La visión anglo-norteamericana, lo estamos viendo ahora con lo que pasa en Inglaterra, es una visión que tiene su origen en la economía política, de ahí salió, son muy buenos para manejar números, muy buenos para manejar mercancías, pero nunca han sido buenos para manejar espíritus. Entonces, este es lo que tiene de contraposición, un principio, yo lo dejaré así planteado, esta dinámica que yo no veo por qué tiene que ser confrontativa. Ya sabes que en mi libro que pues presenté en Atalanta, Filosofía para Desencantados, dejé de lado la dialéctica confrontativa de raíz hegeliano-marxiana y planteé la teoría de los complementarios. Yo creo que la mejor complementación que puede tener hoy en día la cultura decadente anglo-norteamericana es la cultura mexicana, México-hispana. Esa es la mejor complementación. No se trata de un desplazamiento ni de una confrontación, se trata de una complementación, darle la posibilidad a estas partes de que se realcen, de que salga lo mejor de ellas mismas. Y creo que Estados Unidos es el laboratorio ideal hoy en día, Flavio y compañero. Ángel. Mira, pues está interesantísima la plática porque Leonardo pone el punto sobre la IES de varias cosas. Yo coincido con él. No es una cuestión de confrontación, ese tiempo histórico ya pasó. En cierto modo se habla de un avance de la cultura mexicana hacia el norte de manera gradual, paulatina, en las últimas décadas. Pero Leonardo dice una cosa muy importante. ¿Quién emigra? ¿Cuáles son los problemas, entre comillas, que hoy tiene Europa? Porque es un proceso semejante a África, Europa, América Latina, los Estados Unidos. Nadie deja sus amores, su familia, sobre todo por lo que dice Leonardo, para un mexicano que es importantísima la familia, nadie emigra porque quiere. Pero hay que quitar las categorías que no son importantes, como los aventureros. Pero ahorita, cuando él señala, ¿por qué se destruyen, por ejemplo, los códices mayas? Pues porque nadie quería, tenía pavor de subirse a los barcos de Colón. Todavía la gente pensaba que la tierra era plana. Y entonces los españoles tuvieron que ir a las cárceles a recuperar a delincuentes, ladrones, violadores, asesinos. Y esa es la gente que nos lleva. Entonces ahorita cuando Leonardo recuerda, bueno, ¿y quién llegó de Inglaterra? ¿Una clase culta? No. Llegaron incluso resentidos, porque hay que recordar que es gente que fue expulsada de Europa. No fue porque, sino salieron expulsados. Luego se vienen todas estas olas
en donde por la crisis económica en Europa, por las guerras, Primera Guerra Mundial e incluso antes, pues emigran por cuestiones netamente económicas. Es la búsqueda de una vida un poco mejor con todo lo que hay que pagar. Hay que tomar en cuenta que esto genera, lógicamente, reacciones de defensa, como lo vimos con Trump. La llegada de Trump y su base electoral, blanca WASP, ¿no? Anglosajones, protestantes, es una reacción de temor que es natural ante el avance. Estas cuestiones de partidos racistas de la extrema derecha que vemos en Francia, en España, en Italia, en la misma Inglaterra, en Alemania, es la reacción al temor del otro, al verse o al pensar que van a ser avasallados por culturas, por gente, por migraciones que traen una cultura más fuerte. Guatemala tiene una cultura muy fuerte. Entonces, sucede que la reacción se va traduciendo en posiciones políticas y en políticos que asusan el enfrentamiento, que venden. Ahí vamos desde Jean-Marie Le Pen al mismo Donald Trump. Recuerden cómo llegó Donald Trump en su campaña, llegó con la espada desenvainada. Y órale, mexicanos, tienen que construir un muro y lo tienen que pagar ustedes, y son asesinos, violadores, nos mandan a lo peor que tienen, y entonces hay que cerrar las fronteras, ¿no? Pero ese discurso sí hay que diferenciar entre la realidad y la cuestión de la propaganda para ganar una elección. La vez pasada señalamos, Barack Obama deportó a más gente de México que los 4 años de Trump. Y esto tiene que ver un poco hacia el futuro de la asunción de Biden. Todavía no sabemos qué va a pasar, todavía no. Tomen en cuenta que hay 2 lugares en el Senado en juego. Lo más que sabemos ahorita es que los republicanos tienen 50 senadores y los demócratas 48. Pero están 2 en juego porque se van a repetir las elecciones en Georgia. Eso va también a determinar un poco la relación de Biden hacia México. ¿Tendrá el control del Senado o no lo tendrá? Lo vemos, ayer yo veía en Detrás de la Razón, desde Irán, cómo no hay grandes divergencias entre las políticas de demócratas y republicanos, por ejemplo, en el caso de Palestina. Y yo creo que tampoco en el caso de México y de América Latina en general y del mundo. Decía Leonardo, la raza amarilla, las cadenas productivas internacionales reciben un golpe muy duro por la pandemia, porque nos enteramos por la pandemia de que cadenas productivas enteras se detienen. Y vean, le pasó a Estados Unidos. Recuerden cuando inicia la pandemia por ahí de Estados Unidos a pegar muy fuerte febrero, marzo, en donde sí hay presiones hacia el gobierno de México para abrir a los proveedores de la industria automotriz norteamericana, industria aeronáutica, porque el último periodo que vimos de neoliberalismo fue justamente la deslocalización de estas cadenas productivas, donde incluso para un producto puede haber cadenas productivas en 20 países distintos. Se vuelve más complejo la producción de ese producto. Se saca la producción para no tener que enfrentar a grandes sindicatos, como pasó en el siglo pasado, cuando las grandes luchas sociales en Alemania, en Europa, luego en los Estados Unidos, en México, pues en realidad el neoliberalismo lo que buscó al mover sus cadenas de producción a otros lados era justamente eso, reducir el poder de la clase trabajadora. Y la pandemia los evidencia. Lógicamente, yo cierro ya con esto. Enrique Dussel vino a Querétaro hace unos, quizás 6 años, y nos dio una magnífica conferencia sobre China. Lo que planteaba Dussel es un recorrido histórico, cultural, filosófico, muy rápido sobre China, en el que nos fue mostrando todo el avance tecnológico, cultural de China,
desde que Marco Polo se llevó los espaguetis, la pólvora, ¿no? Y de hecho Dussel señalaba que varios de los libros de Leonardo da Vinci en realidad eran copias de dibujos de un autor chino de 200 años antes. 200 años antes, no un año antes, no. 200 años antes. Y luego plantea Dussel, miren, China siempre estuvo arriba, cayó en un bache, guerra del opio, entrada del Imperio Británico, control de la población por la droga, que no sé si le suena, de su propia población. Yo lo vi en Europa, cuando la izquierda juvenil exigía mucho la casi la llegada al poder. Curiosamente, comienzan a aparecer ríos de heroína en las calles, y bueno, esa es una manera de controlar la juventud. Lo vimos en los Estados Unidos con el movimiento hippie. Entonces, esa situación de China, dice Dussel, cayó en un bachecito, pero ya regresó. Entonces, es muy interesante porque efectivamente hoy con la nueva ruta de la seda, pues efectivamente los chinos, pero con todas las culturas alrededor, Singapur, el mismo Japón dejó de ser el motor económico, Taiwán son chinos, y entonces lo que estamos viendo es justamente esta cuestión de surgimiento de varios poderes en otras partes del mundo, y una mezcla de razas, de lenguas, el teletrabajo, pues ya lo hemos visto, los principales responsables de las compañías de asistencia norteamericana despachan desde Bangalore en la India, ¿no? Y les funciona muy bien porque aparte que son muy buenos programadores por los algoritmos matemáticos que manejan, pues además hablan el inglés de manera perfecta, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener que esperar a ver un poco el reacomodo que se está dando en la cúpula norteamericana, un poquito por lo que planteaba José Antonio, de cuál es el futuro inmediato, hay que pensar en los próximos 4 años, de la política de Biden, de los demócratas, de esa cúpula del poder, que yo ya pronostiqué que Biden no termina y que va a ser Kamala Harris la presidenta, no sé en qué periodo, pero yo preveo que así van a ser las cosas, ¿no? Yo quisiera plantear un tema para que posteriormente le demos, lo conectemos con México, con el futuro cercano de México. Y quiero plantear una pregunta central. Si bien es cierto que la llegada de Trump tiene como elementos que le preceden las tesis o los cuestionamientos mediáticos fuertes de Samuel Huntington, por un lado, y por el otro lado el ascenso del Tea Party como movimiento social, valga la expresión, el Tea Party, el empoderamiento de una minoría blanca fundamentalista, segregacionista, que todos ya conocemos. Pero yo quiero preguntar, ¿estamos con Trump en el ocaso del imperio? Leo, tú has estudiado la evolución de los distintos imperios y desde tu perspectiva, ¿cómo evolucionará el imperio norteamericano con el gobierno de Biden? Es la llegada de Trump y el ascenso de esta minoría blanca, porque además hay que decirlo, cuando felicita a Trump, a Andrés Manuel López Obrador, lo comentamos la semana pasada, se plantea ya como el líder republicano para los próximos años y está hablando de su hipotética reelección en ese tuit de felicitación a López Obrador. Dice, vamos, reelíjase López Obrador, yo me voy a reelegir y vamos juntos a gobernar el mundo, casi le dice, ¿no? Entonces, se está planteando Trump como el líder republicano, está planteando conquistar la mayoría en las cámaras y está planteando derrotar nuevamente a los demócratas. Estamos viendo el ascenso, la caída del imperio, Leo. A ver, Flavio, hay una serie
pues de afirmaciones, aseveraciones que a mí me brincan, Sí. me indisponen. Por ejemplo, creer que Trump representa algo más que la presentanidad de su tiempo. Yo creo que Trump llegó al poder no por una condición racional. O sea, todos los imperios caen desde adentro, se desmoronan desde adentro. Lo que viene de afuera es un último impulso. Y no creo que Estados Unidos esté en esa condición porque no estamos entendiendo el imperio norteamericano como el imperio inglés, el imperio español, el imperio griego, el imperio romano. Hay características que van mutando y no significa que vayamos en una evolución en línea recta y ascendente. A veces, y muy a menudo en la historia, se dan grandes pasos de retroceso. Lo que pasa es que Trump es un individuo que es capaz de recurrir, es un típico sofista, aunque él no sepa lo que es el sofismo en sus orígenes, pero es capaz de convencerse de que cualquier mentira que él dice es una verdad para que los demás la crean. Él no va a regresar, no hay regreso para Trump. Trump es probable que termine preso, casi es seguro, de acuerdo a la medida de su ambición. No ha habido casos en Estados Unidos de un presidente o un candidato que fracasa y regresa con énfasis, y mucho menos con respaldo. Hay que entender que muchas de las opciones que dieron el triunfo a Biden son de jóvenes que no votaron, que estaban al margen en la elección anterior, porque no había para los jóvenes una opción entre Hillary Clinton, la esposa de un señor que ya había estado en el poder y que iba a estar ingiriendo definitivamente a partir de las situaciones de la alcoba en el gobierno. Entonces los jóvenes se abstuvieron de votar y le dio la facilidad para que subiera toda esta emergencia resentida. Esta emergencia resentida en una década desaparece. Hay algunos jóvenes fundamentalistas, como los vemos en Europa, pero son una ultra minoría. Los que le dieron el sustento a Trump, como a Bolsonaro, como pasó en España y está pasando en Inglaterra con Boris Johnson, son representantes de un pasado que no se resignan a perder, quieren que las cosas sigan como antes eran, y eso ya no va a suceder. Y ahí lo que vamos a ver son nuevas manifestaciones de la mexicanidad en puestos de poder que no habían tomado hasta ahora. El mexicano en Estados Unidos tenía una función fundamental en la perpetuación de la base económica, en los campos, en la albañilería, inclusive en las guerras. En la Segunda Guerra Mundial fueron millones, más de 5 millones de mexicanos allá. Pero ahora lo que estamos viendo es el crecimiento de nuevas generaciones que tienen plena conciencia de lo que es el contexto planetario, no nada más de mi tribu, de mi ejido o de mi país. Están en un contexto planetario, pero quisiera enfatizar el punto de la producción. Yo no creo en ninguna forma de colapso, más allá de lo que podemos entender como un cambio civilizador. No son colapsos particulares. Lo que para mí está en juego ahora es un cambio de un modelo civilizador basado en el egocentrismo, la búsqueda de la autogratificación a como dé lugar, la determinación exhaustiva, agotadora de la animalidad, es decir, lo oral y lo genital sobre lo mental y lo espiritual. Eso es lo que tiene que cambiarse, no nada más en Estados Unidos. Por eso no es importante lo que podamos percibir de las empresas chinas, japonesas. Eso no tiene ninguna fundamentación, son cosas de 10, 15, 20 años. Lo importante es lo que está bajo eso. Y lo que está bajo eso es que las culturas que tienen más enraizamiento en lo espiritual, en lo mítico, en lo sagrado, en las fiestas, los ritos, como es la mexicana, difícilmente pueden encontrar competitividad en culturas que ya han crecido frente a una cámara y que no tienen más valores que los de la gratificación instantánea. Ese es el problema de Estados Unidos, que no hay enraizamiento, y el mexicano sí sigue teniendo enraizamiento, no importa a dónde vaya, sigue teniendo esa conexión. En su propio interior está circulando la sangre de esa savia de cultura, de conocimiento, y conforme va ampliando su capacidad económica, va conociendo más todavía de su pasado. Pero ¿cuál es el pasado de Estados Unidos? Es una cultura sin pasado. Ya lo hemos enfatizado, lo dijo Ángel también muy bien. Fue la escoria de Europa la que se fue a Estados Unidos. No fue vanguardia de nada. Y yo tengo algún día quizás hablaremos
de mis reticencias con las tesis de Dussel, que lo valoro porque es de los pocos filósofos que quedan en Hispanoamérica, pero en el tiempo de Leonardo, en esa Europa ni sabía lo que era China, por Dios. O sea, estamos hablando no de copias o de imitaciones. Lo que alcanzó el Renacimiento, que es lo que yo espero que pase ahora, fue una síntesis de lo mejor de Grecia y de Roma, y en la espiritualidad de todos los cultos mistéricos. Eso fue lo que se proyectó con el cristianismo. Mitra, el mitraísmo, el renacimiento, la muerte y el renacimiento de Mitra, Isis y Osiris, Deméter y Perséfone, Ates y Cibeles, la madre y el hijo sagrado que renace, la gran determinación de la agricultura, la semilla que va al inframundo y viene con una nueva vida. Eso es lo que tiene el mexicano. Y el norteamericano industrializó todo eso, a todo le metió máquina y dejó de lado el contacto directo. Tú como oaxaqueño sabes lo que es el sentir la tierra, el contacto con la tierra, el hablarle a la milpa, el estar viendo todos los días el cielo, va a llover, no va a llover, qué tiempo viene. El granjero norteamericano, como está pasando con el europeo y las grandes extensiones de tierra privadas, se ha desespiritualizado, se ha desacralizado, y lo que ellos llaman espiritualidad es una impostura, es una teatralización. Van a determinados espacios, se reúnen ahí, cantan himnos, oran, pero eso no llega a lo profundo del ser. En cambio, un indígena mexicano, un hombre, una mujer que va al campo y pide y se arrodilla y besa la tierra e implora, eso es todo. Ese es el verdadero sacrificio. Ante eso no hay ni temor ni existe la muerte, queridos amigos. Yo quisiera hacer dos preguntas antes de que Flavio me las gane. Mira, Ángel, a mí me gustaría mucho que tú nos dieras tu idea de qué está pasando en torno al conflicto del General Cienfuegos. Hay algunas personas que ubican esto como un movimiento precautorio del propio gobierno mexicano, pues se considera que la llegada de los demócratas pudiera mover las reglas y en función de esto no tuviéramos las condiciones para que este proceso se diera adecuadamente en los Estados Unidos. Y por otra parte se señala que pudiera también estar presente de manera muy fuerte la presión del propio ejército mexicano, que si bien no deja de aceptar que hay que limpiar a la institución del ejército mexicano, no consideran adecuado que sea en los Estados Unidos, donde un militar de alta gradación, como es un secretario de la defensa, debiera de sufrir la prisión en los Estados Unidos. Es obvio que hay muchos elementos que están conjuntando, pero creo que vale la pena tener una visión en torno a este aspecto. Y yo particularmente, Leonardo, una pregunta que me parece, a mí por lo menos me asalta. ¿Tú cómo percibes la evolución que pudiera darse en torno a lo que hasta hoy ha sido efectivamente un impacto cultural, un desarrollo de muchísimas variables, expresión de la cultura mexicana en los Estados Unidos, pero políticamente la expresión no nada más de México, sino de una ala izquierda, una ala más progresista, una ala con mucho más posibilidades de desarrollo para la sociedad norteamericana, parecería que se ha encontrado subordinada a la política de los mismos demócratas, pero en una expresión distinta, ¿sí? El hecho de que finalmente Sanders no puede avanzar en un proyecto que pudiera haber encabezado, aunque es un hombre maduro, pero la verdad es que atrás de esa propuesta hay muchísimos jóvenes que se identifican con esta visión, y sin embargo vemos que la parte que políticamente se impone es la parte pues que de alguna manera es la que tradicionalmente ha sido hegemónica dentro de los propios demócratas. ¿Qué pudiéramos pensar del futuro inmediato? ¿Sí? Pudiéramos pensar que tiene mayor posibilidades en un futuro inmediato, ya no estrictamente en la evolución cultural e ideológica, sino en el aspecto político,
pudiéramos pensar en una transformación de la propuesta demócrata hacia el futuro, o pensaríamos que va a tardar todavía más este proceso en el cual, habiendo una potencialidad enorme abajo, la verdad es que la administración política parece ser la misma de los elementos que han venido conduciendo al Partido Demócrata y que tiene mucho más signos, para mi punto de vista, de identidad con la política republicana que con su propia ala más crítica. Bueno, no sé, Ángel, ¿qué piensas, Ángel? Ok, bueno, con respecto a lo de Cienfuegos, que yo me concreto eso, la segunda pregunta es para Leonardo. Mira, aquí estamos pagando el precio de cosas como el Plan Mérida, de esta disque estrategia de los norteamericanos de querer detener el consumo interno de droga. Tienen una población con un altísimo consumo de droga, de enervantes, y achacar siempre a los otros países la culpa. El caso más específico, Colombia, un país prácticamente intervenido, quisieron detener la producción de coca en Bolivia, y bueno, ahí está ese intervencionismo permanente norteamericano de presión a los gobiernos que para que detengan la producción, pero en realidad yo recuerdo a Rafael Barajas, el Fisgón, hace años dijo, vamos a tomarle la palabra a los norteamericanos y no vamos a dejar que pase ni un solo gramo de droga por la frontera. Lo que dice, van a una guerra civil. Dice, ¿se imaginan el síndrome de abstinencia en gente armada y sin posibilidad de droga? Truenan. Eso decía Rafael Barajas. Pero es un poco la idea de eso que sucede. Mira, Edgardo Buscaglia, que lo trae Felipe Calderón como asesor, y después se va, porque se da cuenta que era una simulación, hoy lo sabemos claramente, utilizaba una metáfora que a mí me queda muy clara, la de las 4 ruedas de un automóvil para el combate al narcotráfico. Un automóvil no puede circular con 3 ruedas. Entonces, él decía, sí, la lucha frontal a las bandas callejeras, ¿sí? Es una. Segunda, irse a las cúpulas. Y hemos visto aquí en México cómo de vez en cuando se detiene a alguien de las cúpulas. Ahí podría poner, independientemente, porque no lo podemos saber, cuáles son las acusaciones al general Cienfuegos, pero ahí puede haber políticos o las cúpulas, pero el Chapo Guzmán y compañía. Tercero, lo que hoy vemos que nunca habíamos visto en México es el funcionamiento de la unidad de inteligencia financiera para abordar el tercer aspecto. Todos los canales financieros de lavado de dinero súper necesarios para el combate a la droga. Y por último, la complicidad política. Entonces, lo que vimos en el caso de la detención del general Cienfuegos, pues es inédito, ¿no? Se señalan las notas periodísticas que tenían 10 años investigándolo. Es muy probable que su nombre lo hayan dado personas ya detenidas en los Estados Unidos. Recordemos que allá detuvieron a Edgar Beitia, ¿no? Hoy se acusa también creo que anda prófugo, Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit. Y yo lo que veo, José Antonio, pues es que es multidimensional, porque por un lado, efectivamente, es un elemento de inestabilidad al interior del ejército mexicano. Pero ese elemento se introdujo desde que metes al ejército al combate a las drogas. En el caso del gobierno de la 4T, te hallas ante un dilema porque recibes toda la estructura de Policía Federal, el Ejército, la Marina, delante del anterior gobierno. Es probable que hayas recibido sectores que estuvieron colaborando con el narcotráfico. Entonces, asegurar, por ejemplo, que hubo una determinada razón, pues habría que ver cuáles son las fuentes de información y hasta dónde. Que influyeron los resultados de las elecciones en Estados Unidos es muy probable. Es muy probable con esta cuestión de Biden, en términos de qué, pues de un cambio de política exterior.
hoy en la mañanera, ¿no? Señalaba, la mañanera de ayer, del 19 de diciembre, pues Andrés Manuel señalaba que él no ha aceptado imposiciones de planes tipo el Plan Mérida para la intervención. Entonces, habría que ver si fue un estate quieto, un avance, una cuestión del gobierno de Trump, porque hay que ver que allá sí manejan fiscalías que son más independientes que en México, si realmente había elementos, porque no sabemos cómo regresa, qué elementos se tienen, son pruebas o son dichos de alguien y cómo están esos dichos. Lo que sí es que es una papa caliente para México, yo así lo veo, esta determinación. Y por otro lado, pues efectivamente detener sin avisar al gobierno, que sí lo creo probable, pues al exsecretario de la Defensa Nacional, pues es que los norteamericanos están acostumbrados a hacer lo que se les hinche la gana, ¿no? Entonces, hacen eso y más y cuando les da la gana, ¿no? Entonces, pues vamos a esperar más bien el desenlace, la información, qué información se entrega a la Fiscalía General de la República, si la Fiscalía considera que lo que entregó la CIA, o más la CIA no, la DEA o el gobierno de los Estados Unidos es atendible, no atendible, si se hace una investigación, no se hace una investigación, si hay malestar en el ejército por la detención del exsecretario de Defensa, si efectivamente hubo presiones a Andrés Manuel en el sentido de que no se juzgara en los Estados Unidos. Es bastante complicado porque es algo novedoso, porque no lo hubiéramos visto jamás, la detención de un personaje de tal nivel y en una institución pues de tal envergadura. Entonces yo creo que vamos a tener que esperar un poco más de información y poder diferenciar de entre las noticias falsas, ya lo decía Leonardo, por ejemplo, las miles de mentiras documentadas de Donald Trump, y entonces hay que esperar porque lógicamente hay muchos intereses en juego. Lo que sí me queda claro, y con esto cierro, pues es que la oposición en México, cualquier cosa, si lo detuvieron, porque lo detuvieron, y si lo soltaron, porque lo soltaron. O sea, cualquier cosa que se haga por parte de este gobierno va a ser crítica. Y con esto cierro. Leonardo. Pues, ¿quieres decir algo, Flavio? No, adelante. Había planteado una... Muy bien, Ángel. Muy clara tu exposición. Nada más quisiera complementarla con dejarlo a manera de reflexión. Hay un punto también muy delicado en la pues devoltura o devolución del general Cienfuegos, que es impensable que cualquier país detenga a un militar de alto rango norteamericano y que no se declare la guerra o que no vayan a tratar de rescatarlo. Hay una cosa que creo que yo percibo como prioritaria, que es una vergüenza que un país, y sobre todo tratándose de Estados Unidos, que es vecino y aliado de México, tome injerencia en el conocimiento secreto de todas las estrategias y tácticas militares de México. Es muy delicado, delicadísimo. Yo creo que Ebrard ha hecho una muy buena labor, hay que reconocérselo, pero también está la coyuntura histórica. No hubiera sido lo mismo si hubiera estado Donald Trump en ascenso apenas llegando al poder, porque hubiera aprovechado la coyuntura para tratar de tener un gesto claro de su autoridad. Yo pienso que la llegada de Cienfuegos yo creo que va a ser juzgado, como dijo el presidente Andrés Manuel, pero en Estados Unidos, como han hecho con los narcotraficantes, se les sometería a un proceso que necesariamente sacaría a la luz cosas que no debe conocer ni la ciudadanía norteamericana ni los militares norteamericanos, que tienen que ver muy propiamente con el sistema de defensa de México. México no es un país que se caracterice por andar invadiendo otros países como Estados Unidos, ni se asuma como árbitro en las contiendas internacionales, pero lo que exige y ha exigido con mucha, yo casi diría, intencionalidad, ha sido que se respete lo que es su verdadera autonomía como país. Y lo militar es el principio de la autonomía, todos lo sabemos. Entonces,
Yo creo que ese es uno de los puntos cruciales, no poner en evidencia el conocimiento que tiene este personaje, de con quién se relacionó, qué movimientos, todos los militares que implicaría, y el ejército presionó. Ahora vamos a ver hasta qué nivel el presidente de la República va a entrar en un acuerdo con el ejército mexicano para que el ejército mismo juzgue, para quitarse esa mancha, porque los mexicanos nos hemos quedado con una duda inmensa. Y la duda, aunque diría Descartes, que es el principio de filosofar, no puede ser ni mediación ni final. Dejémosla como el principio. Por otra parte, lo de la democracia en Estados Unidos. Es muy difícil encontrar definiciones de democracia que satisfagan a las mayorías. Yo aventuro una, la vengo manejando de un tiempo a esta parte, que justifica un poco mi visión, sabiendo que mucha gente que se llama de izquierda me ataca porque me ha atacado. Para mí no se trata la determinación ideológica de una creencia, sino de un modo de vida. Yo he enfatizado esto a los chicos. La filosofía no es para expresar ideas, es para que esas ideas conviertan tu experiencia en algo cada día mejor, que aprendas y perfecciones, que aprendas de los errores y vayas tomando nuevas decisiones. La democracia es, para mí, la búsqueda del mayor beneficio para la mayor cantidad de gente el mayor tiempo posible. Y sé, pero muy claramente, que esa mayoría a la que yo tengo que luchar muchas veces va a ir en contra mía, porque no conoce mis ideas, no ha leído mis libros, ni sabe por lo que yo lucho. Y me podían calificar, ves que pinche gachupín, como me han dicho, o este cabrón que viene ahora, ves cómo está, vivió en la selva como un rey sin saber lo que yo tuve que luchar allí contra todos. Y que cuando nos tiraron la casa, tú lo sabes, ningún huatulqueño fue a sacar una defensa, no hagan eso. En fin, todas estas cosas yo he luchado a lo largo de mi vida para que no permeen mi criterio. Es muy importante que no relacionemos los daños sufridos en la presentanidad con los criterios que van formando y consolidando nuestro conocimiento. Entonces, insisto en esto, para mí la democracia es la búsqueda del mayor beneficio para la mayor cantidad de gente el mayor tiempo posible. Pero en las condiciones actuales, todo se ha cuantificado. Todo se ha llevado al nivel de cifras, insisto, es una parte de la contaminación comercial. Se comercializa a tal nivel el aparato político que parece que son vendedores de verdades, estos idiotas. Están vendiendo y la política no es una venta. La política para mí es una inmolación, es un dar, no un recibir. Estos personajes están desesperados por recibir votos y nunca se preocupan por lo que dan para ser merecedores de esos votos. Entonces, tiene que haber cambios, y tiene que haber cambios, no inmediatamente no los va a ver, porque ustedes saben que están cerrando las librerías. Antes ibas a un lugar de recreo, hasta en un transporte público veías a gente leyendo, tenía libros en las manos, ahora tienen pantallitas donde hay imágenes, no hay textos. De hecho, entras en Twitter y ves a la mayoría de los escritores que ya se han contaminado con toda esa estupidez de aquí estoy yo y ya llegué y aquí está mi libro, ya ese pinche egocentrismo suicida. Lo que necesitamos es que de nuestra particularidad, de nuestra finitez y de nuestra mediocridad saquemos lo mejor, no que los demás nos aplaudan y que los demás se sumen a nuestro proyecto. Entonces la política actual está en esa dinámica de súmate a mi proyecto porque es el mejor y es el único, y de ahí la desilusión y el desencanto que hay. Se necesitarán 2 o 3 generaciones que comiencen a buscar, que no sean mentes pasivas, acríticas, que busquen, y eso lo vamos a ver. Yo espero que, insisto, en 20, 25, 30 años van a venir generaciones que van a cambiar por completo todos estos parámetros que están ahora en boga. Y aún todavía nos falta un poquito para tocar fondo. Pero vamos a ver, lo vemos ahora. Queridos amigos, ¿dónde tenemos una generación de personajes creativos como la que conformaban ve aquí en Oaxaca, ¿no? Toledo, Tamayo, y si te pones a pensar en términos de literatura, ¿dónde está un Cortázar, un Borges, un Sábato, un Carpentier, un Lezama Lima, un Octavio Paz, un Carlos? No pararía. Ya me van a criticar los colegas actuales, pero ¿dónde carajo hay ahora? Nada más con sus letritas, y aquella tarde la musa se ordeñaba a sí mismo, y de la leche que caía brotaban palabras que se... No jodas. Se requiere pensar, dedicarse, tomarse en serio. No hay seriedad, todo es efímero como las imágenes que se proyectan en las pantallas. Eso es lo que está pasando con Estados Unidos. Es un proceso
como un laboratorio en que se debe y se está gestando una nueva civilización, pero todavía no estamos en esa dinámica. Estamos reponiéndonos de las heridas, estamos en la caída, sintiendo todos los golpes, sintiendo todas estas impresiones negativas, y vemos a los personajes. Biden, ¿qué va a hacer Biden distinto? Quizás va a tener un protagonismo menos vulgar, porque Trump representa la vulgaridad, y el hecho de que llegue un personaje como ese al poder es una clara muestra de la imposición de lo vulgar, de lo cuantitativo sobre lo cualitativo. Pero Biden, ¿qué es? Ya estaba ahí, ya estuvo ahí, ya fue, vienes de la misma camada. Necesitamos cambiar esa perspectiva de manera radical, y hay que entender que se va a cambiar la perspectiva también comercial. Ya toda esta dinámica que vemos ahora de las grandes transnacionales y las grandes corporaciones también va a colapsar. Estamos en una fase de caída que va a proyectar desafortunadamente los nacionalismos. Eso es lo que estamos percibiendo. Pero es justamente esa caída de los nacionalismos la que necesitamos para que venga una nueva generación y se centre un Estado planetario, un solo gobierno, una sola lengua, una sola espiritualidad. Es que es increíble todo lo que hemos avanzado a nivel tecnológico, queridos compañeros, y ver la miseria, tanto filosófica. La filosofía tiene que ver con significados, la ciencia con hechos y la espiritualidad con valores, ahí entra la ética. Pero todo esto se ha venido abajo de manera estrepitosa. ¿Y qué vemos? Y perdón que insista en esto, pero es muy importante para que se complemente la imagen que quiero dar. Personajes que no tienen nada que aportar más allá del desempeño presentáneo y gratuito. ¿Quién me va a decir a mí un personaje como Ronaldo Cristiano, Messi, o actores de Hollywood y actricillas, y las que están viendo cuál es la proyección de la luz en la nalga, o si el pechito se lo arreglaron mejor que lo que tenía el mes pasado? Eso es lo que está en las redes, está acaparando toda la atención. Eso tiene que caerse, como cayó en Grecia, como cayó en Roma, como cayó en España. Todo eso se tiene que caer para que surja el espíritu y la mente. Esa es mi opinión. Estamos casi cerrando, o más bien les pido que cerremos el programa. José Antonio, Ángel, Leonardo, agradeciéndoles muchísimo su participación, agradeciéndoles muchísimo esta oportunidad de intercambiar, o más bien esta oportunidad que nos dieron a José Antonio y a mí de balbucear ante sus importantes reflexiones. Es muy importante, muchísimas gracias. Yo les pediría, Ángel, que cerraras con un mensaje, y Leo, que cerraras con un mensaje en estos momentos transicionales para México, y en estos momentos difíciles en cuanto a la definición de nuestra relación con los Estados Unidos. No sé si Rueda, ¿quieres hacer un comentario antes de que posterior? Entonces, Ángel, si nos ayudas con un comentario final, posteriormente Leo, por favor. Bueno, yo cerraría con un cordial saludo a todos los que siguen Regeneración TV, que coinciden en la importancia de la construcción de los comités en defensa de la 4T. Me da gusto haber compartido con Leonardo. Es una cuestión, porque a veces me dice, ¿de qué sirven los filósofos? Nada más dar clases de filosofía. No, es una visión del mundo que te permite entender. Entonces, yo creo que se requiere formación, más formación, organización y más organización. Y más cosas como esta. Entonces, invito a los que nos han escuchado que participen con ideas, que difundan este tipo de programas, porque tenemos que elevar la calidad del debate si queremos que la 4T vaya para adelante. Leonardo, gracias. Pues muy bien, Ángel, completamente de acuerdo. Yo solamente concluiría que la identidad que no domina el ámbito educativo y cultural se condena a ser dominada. Y yo creo que ese es el papel fundamental que va a representar la mexicanidad en el contexto planetario, tanto a nivel educativo como cultural. Estamos en tránsito. Quizás si nos atenemos a lo que vemos hoy en día, puede venir una impronta negativa, pero hay que saber ver en lo que se arrastra lo que tiene posibilidad de vuelo, y la mexicanidad es un águila de largo vuelo. Gracias a todos. Gracias. José Antonio. Pues nada más agradecerles tanto a Ángel como a Leonardo su participación,
esta noche aquí con nosotros y decirles que nosotros realmente como promotores primero de la unidad de las izquierdas, con esa pluralidad, y luego de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, coincidimos plenamente en que tenemos que impulsar las más variadas formas y los más variados pensamientos para enriquecer el impulso de la propia sociedad mexicana. Y en ese sentido, yo quisiera dejar abiertos los canales de comunicación con ustedes para ver si los pudiéramos hacer nuestros cómplices en futuros proyectos que permitan tener una expansión de la reflexión, de la propuesta, del debate también. Pensamos que el debate es fundamental, ¿no? Hasta hoy hemos hecho programas en los cuales escuchamos, cuestionamos a veces de manera suave, pero pensamos que en México hay una mala tradición, que la gente piensa que el debate es conflicto, el debate es pleito, el debate es confrontación irracional, y creo que no es así. El debate es precisamente lo que enriquece también el desarrollo de las sociedades, y la verdad es que ustedes me laten mucho para socios en esa perspectiva. Les agradezco mucho su participación el día de hoy. Muchas gracias, José Antonio, perdón, que siga con la despedida o que siga con este agradecimiento. Te tomo la palabra y les propongo que pensemos en el corto plazo en hacer una reflexión, por ejemplo, de la validez de la filosofía marxista en estos tiempos, y armemos un programa, una serie de programas, varios programas, de manera tal que podamos tener la reflexión de Leonardo, la reflexión de Ángel y de otros pensadores que nos puedan ayudar a entender al marxismo en este momento. Si te parece, José Antonio, lo dejamos como una posible tarea y estamos en comunicación. Gracias, buenas noches a todas y a todos quienes nos siguen construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Muchísimas gracias a Regeneración TV por su hospitalidad. Gracias a todas, a todos. Gracias, Leonardo. Gracias a... Hasta luego. Muchas gracias, don Pérez. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos siguen. Tenemos ahora la cápsula El Néctar de la Historia a cargo de Pedro Salmerón. Buenas tardes, compañeros. Ayer fue 20 de noviembre y como cada 20 de noviembre recordamos la Revolución Mexicana. Ayer lo hizo el presidente Andrés Manuel en el Monumento a la Revolución y siempre lo hacemos, ¿no? Y hoy quería platicarles una cosa sobre la que escribí durante el breve periodo en el que fui funcionario, en realidad director de un centro de investigación histórica, a petición de muchas autoridades locales que tienen a veces la idea de que la revolución empezó aquí, no allá, somos la cuna, y eso pasa con la independencia, con la revolución, con la reforma. Y entonces, cuando me preguntan en mi carácter de estudioso de la Revolución Mexicana, de varios lugares del país, cómo que si como historiador podía decirles dónde había empezado, les contesté lo siguiente, ¿no? La revolución empezó de manera prácticamente simultánea, no importa si hay 6, 8 días de diferencia entre un y otro estallido, en respuesta al llamado hecho por Francisco Madero en el Plan de San Luis. Y entonces hay un montón de inicios de la Revolución Mexicana entre, digamos, el 14 y el 25 de noviembre de 1910. Si unos se adelantaron fue por cuestiones policíacas y no porque fueran los iniciadores, ¿no? Así entonces podemos hablar de muchos lugares. La revolución la iniciaron en Puebla los hermanos Cerdán,
Carmen, Aquiles, Máximo. La inició Juan Camatzin en Tlaxcala, Cándido Aguilar, Camerino Mendoza y Gabriel Gavira en Veracruz, los hermanos Arrieta en Canelas, Durango, y Jesús Agustín Castro, Orestes Pereira y los hermanos Contreras en Gómez Palacio, Durango, Enrique Adame Macías en San Pedro de las Colonias, Coahuila, Benjamín Argumedo en El Gatuño y Cesario Castro en Cuatro Ciénegas, también en Coahuila. Otros estaban a punto de levantarse en armas, pero se los impidió la policía, los detuvieron justo antes de que lo hicieran, como los hermanos Robles Domínguez en la Ciudad de México, como Eugenio Aguirre Benavides, como Mariano López Ortiz, o como quienes acompañaron al propio Francisco Ignacio Madero en su intento frustrado por tomar Ciudad Porfirio Díaz, hoy Piedras Negras, Coahuila. Hay inicios en Yucatán, en Guanajuato, con Cándido Navarro. No he rastreado que en esos días hubiera habido levantamientos en Oaxaca, pero los hubo posteriormente, igual en Sonora. Pero sí es importante resaltar que fue en Chihuahua donde los levantamientos populares tendrían su mayor impacto. Fue en el estado más grande del país, en el que se sublevaron Toribio Ortega en Cuchillo Parado, Pascual Orozco y Albino Frías en San Isidro, José de la Luz Blanco en Santo Tomás, Eliodoro Olea en Bachíniva, José Rascón Tena en Namiquipa, José de la Luz Nevares y Andrés U. Vargas en Cruces, Rufino Loya en Cuiteco, Nicolás Brown en Moris, Antonio Rojas y Alejandro Gandarilla en el Mineral de Dolores, Epifanio Durán en Nonuaba, Apolonio Rodríguez en Batopilas, Manuel Loya en Chínipas, Francisco Salido en Guasapares, Ignacio Valenzuela en Temoris, Pedro Bustamante en San Juanito, Fortunato Casabantes en Matachi, Baudelio y José María Carabeo en Uruachi, Porfirio Tramantes en Janos, Guillermo Vaca y Maclovio Herrera en Parral, Manuel Chao en Baqueteros. Y sobre todos estos movimientos hubo un par particularmente importantes. Entre el 17 y el 21 de noviembre, Francisco Villa reunió en la Sierra Azul a un contingente de gente que venía de San Andrés, Chubisca y los ranchos de la Sierra Azul, a gente que venía de Santa Isabel, de Ciénega de Ortiz, de San Lorenzo, Santa Rosalía de Cuevas, Santa María de Cuevas, de Satebó, de Huejotitán y Valleza, de la propia ciudad de Chihuahua, desde Carichi, desde Cusihuillachi. Es decir, la gente de 20 o 30 pueblos se junta con Pancho Villa. Pero además de los maderistas, cuyo principal jefe militar muy pronto sería Pascual Orozco, con Pancho Villa como segundo, también los magonistas se levantaron en armas en Chihuahua, enarbolando la bandera roja del Partido Liberal Mexicano. Magonistas como Praxedis Guerrero, José Inés Salazar, Lázaro Alanís, Zenobio Orozco, José Parra y Rodrigo Quevedo. El jefe militar de los magonistas, que se levantan también alrededor del 20 de noviembre, sería el joven guanajuatense Praxedis Guerrero, quien moriría en combate en diciembre de 1910. ¿Contra qué se levantaron en armas esos mexicanos? Contra el autoritarismo y contra la dictadura. El propio Madero los definió así en 1909, escribió Francisco I. Madero: al autoritarismo y a la dictadura debemos atribuir que ahora la justicia ampara al más fuerte, que la educación pública se imparte solo a una minoría de quienes la necesitan, que los mexicanos son postergados a los extranjeros, que los obreros mexicanos emigran al extranjero en busca de más garantías y mejores salarios, que se han emprendido guerras sangrientas, costosas e inútiles contra los indígenas mayas y los indígenas yaquis, que se han hecho peligrosas concesiones al extranjero y, por último, que el espíritu público esté aletargado, el patriotismo y el valor cívico deprimidos. Lo que actualmente pasa en nuestro país causa pena y vergüenza. Así lo definió el propio Madero. También se levantaron estos mexicanos contra el latifundio, contra el régimen de privilegio, contra un modelo económico que entregaba nuestras riquezas y nuestro comercio internacional a las compañías extranjeras de capital imperialista. Madero también se definió sobre esos temas. Otro día lo contamos. Esta rebelión de noviembre, en torno al 14-25 de noviembre, pareció que fue sofocada en casi todos lados del país, menos en Chihuahua y en la comarca lagunera. Y la resistencia de los rebeldes de Chihuahua y de la Laguna permitiría que entre febrero y abril la rebelión maderista adquiriera un carácter auténticamente nacional. Eso fue posible gracias al éxito y a la persistencia
de los rebeldes de Chihuahua. De todas las poblaciones que les acabo de mencionar, y de otras que se me pasaron. Y hoy, como entonces, ¡viva Madero! Muchas gracias a todas y a todos quienes nos siguieron esta noche, incluyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. José Antonio. Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia hoy, esta noche. Creo que fue muy interesante esta combinación de la visión de Ángel Valderas y Leonardo Alejandra, y enriquecedora, con ganas de continuar una discusión, un debate, y seguramente vamos a programar cosas interesantes. No olviden, compañeros, compañeras, dentro de 8 días, a las 8 de la noche, por este mismo canal. Saludos. Saludos, Vance.